Hola a todas y todos, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Ana Berta y les doy la más cordial bienvenida a Letras a Contraluz. En esta ocasión, en esta tertulia literaria, más bien poética, tendremos el gusto de contar con la presencia de un invitado muy especial. Él es Edwin Guillermo Pérez Flores, a quien le vamos a enviar solicitud, una invitación más bien, para que se pueda unir con nosotros a la en vivo. Según esto ya te debes de poder unir. A ver si se puede. Mientras tanto les voy compartiendo su semblanza. Edwin Guillermo Pérez Flores nació en la Ciudad de México en 1996. Es licenciado en Lengua y Literatura Hispánicas por la UNAM. Fue miembro del taller de poesía de Óscar Oliva. Textos suyos aparecen en diferentes blogs y revistas digitales. En su tesis de licenciatura estudió el fenómeno de la metaliteratura en la poesía mexicana contemporánea. Colabora en la coordinación de cultura del CEPE de la UNAM. Me, me pone que no te puedes unir, pero no me aparece por qué. A ver si puedes intentarlo. Listo. Pero no te vemos a ti, exacto. Hola Ana, Ok, ¿ya me ves? sí, perfecto, sí. Ya te vemos. Hola, pero Hola. creo que yo no te veo a ti. No importa, lo importante es que sí me Sí, escuchas, ¿verdad? sí te escucho. Perfecto. Entonces ya compartí tu semblanza y nos da mucho gusto que hoy nos acompañes aquí en Letras a Contraluz. Este espacio pues es también creado para los jóvenes escritores que están construyendo toda su obra y su voz narrativa y poética. Y me gustaría empezar con esta pregunta con la que ya es tradición empezar en Letras a Contraluz, que es ¿cómo podrías definir la literatura y la poesía desde tu experiencia como licenciado en letras? Ok, bueno Ana, pues primero que todo, pues muchas gracias por la invitación y agradezco también a las personas que nos están viendo y se me hace chistoso porque yo sí veía tus videos y ahora yo estoy en uno. Entonces, bien, pues la literatura y la poesía creo que sí me puse a pensar mucho a partir de, bueno, qué podría hacer, ¿no? Y creo que a la conclusión a la que llegué es que es muy, o sea, es muy reduccionista, ¿no? De alguna manera definir algo o definir sobre todo la poesía. Pero creo que en ese mismo ejercicio de intentar definir ya hay algo muy bueno porque comenzamos a criticar las nociones comunes o lo que teníamos pensado de lo que eran las cosas. En este caso, bueno, en específico yo te diría para mí en este momento qué es la poesía. Yo te diría que la poesía es evadir impuestos, la posibilidad de evadir impuestos. Y lo digo en el sentido lúdico, o sea, esa definición me la volé de alguna manera de un bot que se llama La Poesía Es, que está en Twitter. Este bot lo que hace es dar un montón de definiciones de lo que es poesía. Entonces, bien, yo digo que la poesía y la literatura es lenguaje, es un hecho lingüístico al que se le agrega pues las emociones del ser humano y que en esas mismas emociones pues nos podemos identificar. Es lo que lo vuelve universal, pues. Y sí, pero yo me quedaría con eso. No se puede definir y más bien su grandeza sería más bien, lo interesante no es qué sería, sino esa búsqueda de lo que es. En esta búsqueda que emprende todo poeta, Edwin, ¿en qué punto se encuentra en este momento desde la poesía? Pues yo creo que estuve en un taller con Óscar Oliva, que es un poeta mexicano, y
y él decía que la poesía venía de la poesía. O sea, necesariamente uno para escribir poesía tenía que leer a los grandes poetas. Y sí, en un principio eso es totalmente válido. Uno tiene que, por ejemplo, si uno quiere aprender cómo hacer un soneto, forzosamente tiene que leer a Quevedo o a Góngora. Es una cuestión meramente técnica. Y eso es lo que yo intenté hacer por mucho tiempo. Pero ahora siento que eso de que la poesía viene de la poesía, al final de cuentas la ahoga. O sea, como que se desgasta a sí misma. Entonces, ahora lo que yo estoy haciendo es ya no, ya no solamente leer libros de poesía, o sea, sino expandirme e ir a otras artes, la pintura, la música, y no solamente arte, sino también la ciencia, no sé, la física, la química, y, y yo creo que esto le dicen antipoesía, y es obvio. Bueno, para Nicanor Parra era como, pues no sé, había una poesía que era totalmente hermética y él la quiso hacer más accesible para todos, que salió en una poesía coloquial. Pero ahora creo que la antipoesía es más bien una mezcla de... es interdisciplinaria per se. Entonces es lo que yo ahora estoy intentando, como ya no solamente hacer en mis poemas jugar con la intertextualidad o incluso con la materia gráfica del poema, sino, no sé, incluir, es que no recuerdo cómo se llama este poeta, pero es un poeta chileno que en su libro tiene incluso un electrocardiograma. Y eso es lo que estoy intentando, ver en todas las posibilidades que no sea solamente la literatura y que no solamente sea el lenguaje verbal, sino otros lenguajes, ya sea la pintura, la música, el cine, pero eso es muy complejo porque hay que aprender, o sea, es que hay otro problema ahí con la cuestión de la intermedialidad, porque pues uno nunca va a haber una integración total, pero bueno, en ese punto me encuentro, como intentar aprender otras artes, otras disciplinas artísticas, otras cosas de física, sobre todo, para poder escribir poemas. Ujú. Que todo lo que vamos aprendiendo se mezcle de tal forma que sea también un lenguaje ya propio, ¿no? Que ya esté todo procesado y al mismo tiempo lo podamos verter en palabras, ¿no? Es decir, cuando nada más nos enfocamos, como bien mencionas, en una sola cosa, nos perdemos de ver todo el resto del panorama. Y es importante como artistas, como poetas, que nos animemos a mm, observar y conocer, aprender de las ciencias sociales, de otras artes, ¿no? Que están Sí. surgiendo también. Entonces, creo que das un punto muy clave en cómo no solo el poeta, el ser humano necesita todo ello porque todo es parte de la existencia y es lo que nos lleva a comprendernos mejor y a comprender al otro. Me gustaría que ahora nos pudieras comentar qué libros te han marcado y por qué consideras que han sido un parteaguas en tu vida. Bueno, esa pregunta también la pensé mucho y en ese sentido yo creo que el primer libro que me marcó de manera, pues sí, cañona, es Altazor. Primero, yo lo leí verdaderamente por la curiosidad, ¿no? De que decían que ese libro era muy bueno. Pero cuando lo leí me asombró, o sea, cada metáfora que hacía, cada verso que escribía, uno tras otro siempre me generaba esa sensación de asombro, que es lo que se supone intenta la literatura, ¿no? O sea, desautomatizarte, hacer que de alguna manera las cosas que cotidianas que se nos esconden por nuestra rutina diaria y de repente nos las muestra como algo nuevo, pero es lo que siempre hemos visto. Entonces eso es lo que me enseñó Altazor, el asombro. Pero después ya investigué
¿qué onda con Altazor? Y ahí fue cuando me sorprendió todavía mucho más, porque Altazor está compuesto por todas las vanguardias, es decir, el dadaísmo, el futurismo, el cubismo, y no recuerdo la otra, pero en general Huidobro era una persona que conocía perfectamente esas vanguardias, era un hombre de su tiempo, y él supo no solamente integrarlas, sino criticarlas, y de alguna manera superarlas, y aclimatarlas a Latinoamérica. Entonces yo creo que eso es lo que, la enseñanza más grande que tiene Altazor. Eh, o sea, decían que los grandes libros no son los escritos, los que están escritos a partir de haber leído muchos poemas o muchos libros de literatura, sino más bien los que entienden exactamente cómo es la época en que les tocó vivir. De alguna manera saben de cuál es el lugar de la literatura en todo ese mundo, bueno, en todo nuestro mundo, y, y desde ahí intentan como comprender la misma literatura y el mundo mismo. Entonces a mí, en ese sentido, ahí me voló la cabeza Altazor. Eh, el segundo que también me sentí como muy, muy bien es 1984. Y, y sobre todo o sea, bien decía, ¿no? Que uno es joven y si no es revolucionario es una contradicción hasta biológica, ¿no? Y yo creo que 1984 es parte de eso, es como ese, es la relación de la literatura, de una disciplina que parece que está alejada de todo y que la persona que lee literatura está en su casa, en su torre de cristal y tiende un puente hacia la realidad. Y ese puente hacia la realidad es lo que también siempre intento hacer en mi literatura. Siempre intento, de alguna manera, pues no criticar, pero sí que siempre esté muy latente, ¿no? Eso de todo lo que está pasando hoy en día. Y 1984 también otra cosa que tiene es la juventud, en el sentido de que está escrita bien lo decía Orwell, ¿no? Que este libro está escrito para los que vienen, para sí, la juventud, las personas del futuro, para que precisamente cuando esté nuevamente en una época dictatorial, que obviamente siguen latentes, aunque no tan cruentas como antes, pero siguen. Entonces, es una manera como de decir, mira, si está pasando esto, puedes hacer esto. Y yo creo que, y sobre todo que también 1984, si bien es una distopía, también es muy poético. Su lenguaje es, o sea, simplemente las metáforas que tiene, y al final todas esas metáforas que logran hacer toda una alegoría. Eso, eso fue lo que ahora también intento hacer, pero es muy, muy difícil, la verdad. Y otro más, y el último que no es de literatura, pero se llama La Sociedad del Cansancio, que es de un filósofo surcoreano. Y la verdad es como, si bien se sale de la literatura, creo que da en el punto de las humanidades y en general de la ciencia, en el sentido de que normalmente las cosas teóricas de estas disciplinas manejan términos que, o sea, intraducibles, o sea, uno no los puede entender y tiene que pasar mucho tiempo de lectura y de reflexión para poder comprenderlos y poder a su vez aplicarlos. Y yo creo que Byung-Chul Han lo que hizo es hacer toda una lectura de esos filósofos tan difícil como es Hegel, por ejemplo, y ponerlo en unos términos muy simples, que a su vez es lo que él defiende en ese libro de la Sociedad del Cansancio, que es precisamente un mundo en el que todos nos exigimos tanto que terminamos autoexplotándonos y la manera de cómo cesar todo esto es a partir del cansancio, que se traduce en la contemplación, el poder observar la realidad y poder otra vez apropiarnos de ella,
porque estamos nuevamente enajenados, estamos desarraigados, y ese mensaje también está en el lenguaje que utiliza Byung-Chul Han. O sea, es muy claro, muy preciso, y es un libro de 80, 90 páginas. Entonces yo es lo que también aspiro a la poesía, que sea algo totalmente entendible para todos, en términos muy simples, que eso pues ya lo ha hecho, por ejemplo, se ha logrado con el haiku, por ejemplo. Y bien, esos tres libros. Excelente y muy buenas recomendaciones que nos has dado, porque también nos muestra parte de tu forma de pensar, ¿no? Y de tu posicionamiento literario en este aspecto. Me gustaría que ahora nos compartieras, no sé si tienes a la mano uno de tus poemas para escuchar ese talento que tienes. Yo cuando me contactaste, me comentaste que tenías unos poemas y entonces los leí y aparte por mi cuenta busqué otros más y te comenté de esos. No sé si tengas alguno de esos que te había dicho. Ujú. Sí, bueno, yo intenté como armar, bueno, no sé cuántos pueda leer, pero intenté seleccionar como los más significativos bueno, ¿cómo decirlo? O sea, estos poemas que escribí fueron a partir de, no digo evolución de mi poesía, pero sí como diferentes lugares que pude explorar para poder, o sea, agarrar esos recursos de los lugares a donde llegué Sí. para poder integrarlos a mi poesía. Entonces, el primero que quiero leer es también muy significativo porque fue el primero que me publicaron Ok, y me lo publicaron en el universo de letras de la UNAM sí, y que, te escuchamos. ajá, Perdón. No, sí, sí, cuéntame. y bueno, esa es otra cosa porque este tipo de páginas son muy buenas porque aparte de que o sea, está dirigida a los chavos, o sea, bueno, Ujú. chicos de 18 hasta 35 años me parece. O sea, a uno lo incentivan para escribir. O sea, todos caben en esta página, pues, y eso se aplaude porque Sí. eh, en muchos lugares uno es rechazado. Y bueno, Ujú. pero la cosa es, este poema se llama En la biblioteca y es una serie de haikus, precisamente. Y va así. Ojos inquietos como niños preguntan a un libro abierto. Ojos cansados como ancianos sonríen al sueño ansiado. Ojos abiertos como bocas devoran conocimiento. Ojos cerrados como libros esperan hasta ser polvo. Ojos pacientes como primavera ven brotar ideas. Ojos furiosos como perros se muerden con fieros párpados. Ojos curiosos como gatos caminan sobre hartos rostros. Ojos dudosos como enfermos eligen o vida o muerte. Ojos benévolos como un verso se paran a hablar a un alma. Ojos rabiosos cual suicidas se arrojan a esa otra vida. Ojos perdidos como amantes se encuentran aún sin buscarse. Ojos maduros como árboles les nacen manos y labios. Ojos inermes se refugian como huérfanos en tierno abrazo. Ojos fugaces como el tiempo se alejan mas recordándose. Ojos profundos como un sueño aparecen si otros se cierran. Ojos serenos como preguntas, saben, van a encontrarse. Y ahí termina. Está bellísimo. Me gustaría que nos pudieras contar cómo surge este poema, qué simboliza para ti estos ojos, qué simbolizan y por qué elegir el haiku. ¿Qué tiene de especial para ti esta métrica, pues que también es muy estricta Ujú. y muy específica en cómo debe de ser construida? Sí, primero muchas gracias. Y bueno, este poema está hecho a partir de mis experiencias de cuando iba a la Biblioteca Central ahí en la UNAM. Entonces, yo siempre, como vivo lejos de la escuela,
siempre llegaba corriendo a todo lugar ahí en la UNAM. Y entonces algunas veces llegaba ahí a la biblioteca supuestamente a repasar lo que tenía que ver en las clases y me terminaba durmiendo. Entonces, pero ya cuando me despertaba, como que comenzaba a observar todas las personas que estaban ahí en la biblioteca, ¿no? O sea, todo lo que Ujú. hacían. Entonces, cada uno de los ojos que yo menciono en este poema es ciertamente una persona que yo observé en esa biblioteca. Por ejemplo, cuando digo ojos cansados como ancianos, sonríen al sueño ansiado. Entonces ahí, por ejemplo, yo vi a una persona que, pues literal, ¿no? Estaba, ya tenía los ojos cerrados por intentar leer su libro como yo. Ujú. O otros que, por ejemplo, que sí estaban totalmente, o sea, con mucha Concentrado. concentración y por eso decía en otra parte, ojos abiertos como bocas devoran conocimiento, porque pues literal estaban tan metidos que, o sea, hasta uno se sentía como, se le pegaba esa pasión, ¿no? De cómo estaban ahí, pegados a ese libro. Y en ese sentido, ahí también estaba conociendo el haiku, pensando, y la cosa que más me dejó es esto de la observación, ¿no? Que es Ujú. prácticamente la observación es el principio para muchas cosas, no solamente para escribir poesía, sino para hacer ciencia, por ejemplo, sí, o sea, para muchas cosas, no solamente para la literatura. Y dije, bueno, yo siempre estuve en la biblioteca observando a estas personas. Y si bien estos no son haikus como tal, porque el haiku también, como bien dices, tiene una métrica muy específica y tiene también sus reglas también muy específicas para que sea un haiku. Por ejemplo, el kigo o el corte, bueno, la pausa o la palabra, pues que se refiere a alguna estación pues del año, ¿no? Y bueno, es ahí, en ese punto también tuve otra reflexión porque había leído que la peor manera para empezar a escribir es precisamente con este tipo de estructuras como muy rígidas, como por ejemplo el haiku o el soneto o las décimas, porque ahí lo que obliga al poeta es a cumplir una métrica y se va la autenticidad del poema, que es algo que ahora yo valoro, que siempre he valorado, que sea algo auténtico, que de verdad salga así como de Que una nazca de... exactamente. Antonio del Toro decía, o bueno, Cristian Peña también, alguna vez estuve en un taller suyo y él decía, ¿este poema es necesario? Y esa pregunta es súper, Ujú. o sea, muy válida porque uno puede tender a la pose en ese sentido. Entonces, este poema ligado, bueno, surgió a partir de esa contemplación y de esa reflexión de decir, sí voy a utilizar el haiku, pero a mi manera. Claro, sí. Y bueno, de eso quedó. También es parte como de una, bueno, sí, pero principalmente es como cada ojos que yo menciono ahí es alguna de las personas que yo observé en la biblioteca. Y que cada persona pues también tiene su propia historia, ¿no? Entonces también allí es como esa ventanita a la que medio te asomas, pero no terminas de decirnos todo lo que es esa persona, ¿no? Sino nada más es un guiño a conocerla de bote pronto, así de a poquito. Me gustaría que ahora nos pudieras contar antes de pasar a otra lectura de otro de tus poemas, cómo es tu proceso creativo, de qué manera Edwin se sienta a escribir o se sienta a grabar su audio y de ahí lo transcribe. ¿De qué manera te sirve y no te sirve la tecnología y cómo vives tu proceso creativo? Eh, también pensé esta pregunta mucho. Y pues yo soy como en una entrevista que le hicieron a Juan Carlos Onetti, que también precisamente le preguntaban eso, ¿no? ¿Cuál era su proceso creativo? Y él respondía que él se respondía a partir de compararse con Vargas Llosa.
y él decía que Vargas Llosa era como, su proceso de escritura era como estar casado. Bueno, no casado, sino bien como tener un trabajo así, bueno, no sino bien sí como estar casado, porque él tenía como que cumplir de un horario, no sé, de 8 de la mañana hasta 6 de la tarde, y él tenía que estar sentado todo ese horario para poder escribir, y esa era la manera en la que él encontraba esa inspiración para poder concretar sus poemas, y Onetti en cambio decía que su relación con la escritura era más bien como con un amante, ¿no? Que cuando él sentía esa necesidad de escribir, iba a ese lugar, ¿no? De la misma manera que cuando uno desea estar con alguien, pues va. Pero no, yo soy más como Vargas Llosa, yo sí tengo que estar en un horario muy fijo y muy constante siempre. O sea, siempre tengo que, no sé, trabajar 3 o 4 horas diarias con ese poema para poder avanzar. Y bueno, también mis poemas me exigen mucho, bueno, yo me exijo mucho porque también investigo mucho sobre el tema, ¿no? O sea, por ejemplo, para, no, bueno, de entre los poemas que no están inconclusos, hay uno que habla sobre, bueno, no, por ejemplo, uno que apenas hice sobre la paternidad y sobre la muerte del padre, y entonces ahí anduve investigando, ¿no? Sobre el tema de la muerte y también cómo otros poetas habían escrito ese tema. Entonces, primero es eso, ¿no? O sea, sí es un horario fijo todos los días y luego una investigación como muy, este, minuciosa para poder ver de qué manera yo puedo innovar en al escribir mi poesía, porque pues si no uno puede tender a la repetición. Y ya finalmente, como yo ahorita sí escribo principalmente poesía, lo que siempre hago es reescribir y cuando ya más o menos tengo, y siempre estar leyendo en voz alta mi poema, eso siempre me ha funcionado, o sea, como que, y eso también es algo muy especial para mí porque eso es lo que me hizo llegar a la poesía, porque siempre que leía un poema me sentía como con esa, eh, o sea, la poesía lo que tiene es que es muy corporal, o sea, implica mucho la boca, los sonidos, que no pasa lo mismo con por ejemplo, la novela o el ensayo o el cuento, o sea, en y eso es algo que te hace sentir, eh, o sea, cada verso, bueno, no sé, es algo muy romántico, pero es muy cierto, la Ujú. poesía utiliza todo el cuerpo de quien escribe, y bueno, digamos, esas tres cosas. Y fíjate, concuerdo contigo en cuanto a la lectura en voz alta, porque también vas notando si sí lleva el ritmo que tú buscabas en el poema, si por allí hay pausas que no deberían de estar, ¿no? O si le quieres incluir alguna palabra que pueda rimar mejor incluso, ¿no? Entonces es muy importante y además escuchar la voz de uno mismo recitando un poema, pues es algo maravilloso, es una experiencia única. Igual que cuando lees en colectivo, ¿no? Siempre se Sí, escucha atenta, pero también la escucha hacia uno mismo es sí. importante. Bueno, la literatura pues ha estado presente por lo que tú nos cuentas en toda tu vida, pero cuando uno entra a la licenciatura, descubre todo un mundo y todo un universo donde también pues ya no lees de la misma forma, ¿no? Ya es una lectura más a conciencia, más crítica, más contemplativa y donde las reflexiones que vas a hacer, pues ya no van solo en torno a me gustó, no me gustó, ¿no? Sino Sí. ya profundizas más. En ese aspecto y considerando todos estos puntos, ¿qué aprendizajes te dejó la licenciatura y qué retos tuviste que enfrentar durante la carrera? Pues yo creo que la principal cosa que me enseñó la licenciatura es la comprensión lectora. Yo creo que eso es, si algo puedo decir que aprendí, es aprender a leer, porque, no sé,
lo que a mí yo tenía muchos problemas con los textos teóricos, entonces los tenía que leer una y otra y otra y otra vez, pero al final eso me hizo entender cada texto que leía, por más sencillo o difícil que fuera, siempre lo terminaba comprendiendo. Y sí, yo también, pero esa es otra cosa que tiene el estudiar literatura. Uno entra ahí pensando que va a leer cosas que siempre le van a gustar, ¿no? Y en realidad eso no pasa. Y sí, yo casi terminé odiando la literatura, estudiando literatura paradójicamente. Y fue gracias a la pandemia que yo comencé a leer otra vez por gusto, buscar libros que simplemente me llamaban la atención y comenzar a leerlos por gusto propio. Y en ese sentido, durante la pandemia me enamoré otra vez de leer, porque, por ejemplo, antes de que pasara todo esto de la pandemia, en una clase de literatura iberoamericana, leímos a Vallejo, y César Vallejo, y la maestra nos dijo que César Vallejo era un poeta súper difícil, y obviamente desde que te dicen eso, pues tú ya entras como con mucho cuidado y con mucho respeto, como diciendo esto es inalcanzable, no es para todos. Ujú. Pero precisamente fue a Vallejo al que yo leí durante la pandemia. Y leí Trilce precisamente, porque es un libro que uno lo lee y es incomprensible a primera vista, en una primera lectura, pero conforme uno lo va leyendo va encontrando más y más cosas, más y más lecturas, se vuelve polisémico y, y eso es lo que, Redescubriste. o sea, digamos, lo que me hizo saber que al final cada libro que leyera, por más fácil o difícil que fuera, podía encontrar oro en eso que Ujú. leyera. Sí. Entonces, para mí la licenciatura fue como sí, un cubetazo de agua fría, pero a la vez me ayudó a reafirmar que yo sí quiero esto. Yo ya Sí. me vi que no quiero otra cosa más que estudiar literatura. O sea, todo lo relacionado con literatura es para mí ahorita mi tirada. Tu prioridad y lo que más te apasiona. Y Sí. se nota con todo lo que hoy nos estás contando, Edwin. Me gustaría que ahora nos pudieras compartir otro de tus poemas de esa selección que ya habías hecho previamente y te dejo nuevamente el micrófono. Ok. Bueno, este poema también es muy más allá de, de lo que haya escrito. Es muy significativo porque precisamente este poema estuvo escrito durante el tiempo que estaba en la licenciatura y donde me sentía perdido, donde realmente yo no sabía, o sea, pensaba que me había equivocado. Y este poema, que es un soneto nuevamente, yo comencé escribiendo sonetos, y sonetos muy feos realmente, porque no tienen, o sea, técnica no tienen nada, solamente tienen la intención de querer escribir. Pero este poema yo lo presenté para poder entrar al taller de Oscar Oliva. Y entrando al taller de Oscar Oliva fue que yo conocí a ese señor y conocí su obra y pude hacer mi tesis. Entonces, este poema me sacó de alguna manera de toda esa, bueno, en ese pozo donde estaba. Y bueno, no tiene nombre, pero así. Vivía ansioso de sufrir por nada. Odié el sol enochecer sisifiano. Vi, vi anteriores yo no ser temprano. Encerrado en qué hago es la flor mirada. De algoritmal vía en vía no nada. Hílame con tu piel de oro viviano. Recibí viandas de tanta lograno. Pago hasta esta muerte manipulada. Verdes nacen de ramas cerebrales. En senos de alba mis verbos cantaban. Lunar brillaba sobre el cielo y mar labiales. Lluvias de miel mi yerma piel besaban. Besos solares.
no hay fríos mentales, mas con punto realidad se acaban y eso es todo. Y pues aquí también mencionas a Sísifo, por lo que Ujú. escuché al inicio. Cuéntanos por qué hacer esa intertextualidad donde también ya no solo el poema va a tener un simbolismo por sí mismo, sino a través de estos elementos que insertas. Ujú. Pues bueno, Sísifo, el mito es pues de esta persona, ¿no? Que, bueno, sube por una colina una piedra y cuando llega bueno, a la cima, tira la piedra y vuelve a repetir el mismo proceso, ¿no? Entonces, yo este poema lo hice pensando en precisamente en Instagram, ¿no? En las fotos que llegamos a ver. Y siento que de alguna manera, bueno, este poema no tiene mucho trasfondo realmente, pero sí siento que nosotros actuamos de esa manera, ¿no? Como las redes sociales son buenas, pero también son muy dañinas. Pero sí, no tengo mucho que decir sobre este poema. También hablo sobre Tántalo, por ejemplo, que es otro mito y que precisamente es esto lo que las redes sociales lo que provocan también es deseo de cosas que probablemente nunca vamos a alcanzar porque precisamente están diseñadas para eso, ¿no? O sea, para Ujú. formar nuestro gusto, nuestra manera de pensar y no sé, por ejemplo, presentarnos un estereotipo físico, por ejemplo, y querer alcanzarlo. Por eso también hablaba de que es muy peligroso esto de las redes sociales. Entonces, sí, creo que lo que también quise hacer, porque yo una vez tenía una idea de un libro que precisamente en los siglos de oro, pues ya ves que hablaban mucho de estos, recuperaban mucho esto de los mitos grecolatinos, ¿no? Pero también hoy en día estamos haciendo de alguna manera nuestros mitos con los superhéroes, con el manga, con las películas. Entonces, ahí no encontré un héroe como tal, ¿no? O algo a partir de lo cual hacer un personaje a partir del cual hacer su mito, ¿no? Y por eso me remití a Sísifo y a Tántalo. Pero bueno, creo que lo más importante de esto es que este poema me llevó a muchos otros lugares. Este poema surge a partir de alguna lectura, porque a veces pasa así, ¿no? Leemos algo, nos detona de repente, o una imagen, o una pintura. ¿Cómo surge este poema en específico? Que yo creo que sí tiene bastante de dónde sacarle. Tú eres modesto, muy modesto en ese aspecto, pero yo creo que sí es un poema que tiene profundidad. Pero bueno, cuéntanos al respecto, ¿cómo surgió? ¿Qué lo detonó? ¿Verdad? Es que no sé por qué escogí este poema. Creo que yo solito me puse la pata. Pero, por ejemplo, no sé si lograste notar que había, había sonidos, aliteraciones en algunos sonidos de este poema. Por ejemplo, vivía ansioso, viví, vi anteriores yo, vi de algoritmal vía envían, recibí viandas de tanta lograno. Entonces, no sé si ese es el nombre de una persona. Vivian, vi anteriores, vi envían. Ujú. Entonces, realmente en ese punto yo lo que quería hacer era más que generar imagen, más que generar un sentido, sino que la persona que lo leyera siempre supiera que era escrito para esa persona. Claro. Entonces Y, yo, ajá, y también me yo no quería, recordó, perdón, te escucho. sí, o sea, yo no quería realmente, o sea, sí las redes sociales, sí eso, pero yo me he dado cuenta que, bueno, en ese punto mis poemas eran muy herméticos. Ni siquiera yo sabía que, o por ejemplo, ahorita que lo leo, sí digo, ¿qué onda? A veces Pero, así pasa, ¿no? Que ajá, también el poeta escribe, pero cuando se relee,
es así como, yo escribí esto, wow, ¿no? Qué maravilla. Y me recordó un poco a Girondo por estos juegos en el lenguaje y también sucede un poco en Altazor de Huidobro. Entonces, ya al final, cuando el lenguaje deja de existir y se vuelve nada Sí, más ahí vocales sin ton sin ton ni son, es algo que nos demuestra cómo el lenguaje, que es algo arbitrario, también puede, así como apareció, desaparecer, ¿no? Envían saludos desde Costa Rica, entonces hasta allá nuestros saludos. Y me gustaría que ahora nos contaras, Edwin, como miembro del taller de poesía de Óscar Oliva, este autor que es pues muy reconocido y más ahorita en la actualidad, está también muy en boga esos homenajes que le están haciendo en vida y que también ya hasta surgió un concurso de poesía para formar un libro, ¿no? Entonces, al ser miembro de su taller, ¿qué mecanismos poéticos te enseñó que puedas y quieras compartirnos aquí en Letras a Contraluz? pues, pues primero sí, bueno, primero que todo eso de Girondo, yo no lo había notado, pero sí tienes mucha razón con eso del lenguaje. Y, y en cuanto a técnicas, yo creo que más que técnicas, lo que Oliva siempre nos decía era que la idea de que la poesía tenía que ser siempre interdisciplinaria, ¿no? O sea, sí por un lado era como la poesía viene de la poesía, ¿no? Nosotros teníamos que, nosotros leíamos, por ejemplo, una temporada en el infierno de Rimbaud, o por ejemplo Espacio de Juan Ramón Jiménez, Trilce, por supuesto, o sea, todos esos grandes escritores, pues los leíamos y los comentábamos, pero él siempre nos decía, si ustedes, por ejemplo, quieren escribir de una manzana, tienen que ver cómo esa manzana fue representada en una pintura, en el cine, en la música y, y en cualquier otra disciplina artística, ¿no? Y eso es lo que siempre nos invitaba a explorar otras cosas. Y Oliva era muy congruente. O sea, no era como que nos recomendaba cosas y en su poesía nada más era como lo que él era coloquial o lo que su poesía nacía nada más de su sentir, ¿no? Sino que él sí, por ejemplo, en Estado de Sitio, que es el libro con su libro más famoso, con que ganó el premio de poesía Aguascalientes en el 71, él lo empieza abriendo con una descripción, una éfrasis de las meninas de Diego Velázquez, pero en ese momento lo que más le interesaba a Oliva era el proceso creativo precisamente. Y entonces ese poema, si bien sí, primero, ese poema que abre el libro, si bien sí describe el cuadro de las meninas, al final de cuentas la voz poética se compara con el mismo Velázquez, porque en esa pintura Velázquez como que está frente al lienzo y se está, pero está como mirando al frente, o bueno, más bien mirando el lienzo como viendo, este es como la última pincelada que me falta para terminar mi cuadro, ¿no? Pero de alguna manera, en ese segundo de que se detiene, está pensando en qué es lo que hizo, ¿no? Qué pintura estaba haciendo. Y la voz poética precisamente de ese libro dice, bueno, entonces, ¿yo qué estoy haciendo con la poesía? Y sobre todo, el contexto en lo que lo hace es lo que lo vuelve súper interesante ese libro, porque es en la época del 68, con la matanza de Tlatelolco, y del 71, con el halconazo. Entonces, ¿por qué se pregunta Oliva para qué, o sea, sobre su proceso creativo? Bueno, alguien se pregunta de para qué escribir poesía precisamente en ese momento donde estaban matando a los estudiantes, donde el gobierno podía decidir quién moría y quién vivía. Y entonces ahí es súper válido, porque no es como un capricho nada más como de decir, ah, pues yo me gusta la poesía y uno, como bien dices, vanidosamente comienza a decir todo lo que piensa, ¿no? Pero en ese, Oliva lo que hizo fue como anclarlo a su época. O sea, ¿para qué escribe un poeta en medio de toda esta masacre? Y esto se está repitiendo hoy en día con la guerra contra el narco. Los poetas de hoy en día
bueno, a partir de la guerra contra el narco y sus consecuencias. Y los poetas se preguntan, pues yo, para qué sirve la poesía si pareciera que es lo que menos necesario es, lo que menos se necesita ahora? Entonces, en ese sentido, Oliva siempre nos enseñó con palabras y con el ejemplo. Ujú. Sean interdisciplinarios, busquen siempre cómo se representan las cosas en diferentes artes y nutran a la poesía con eso. Y precisamente la poesía pues también sirve mucho, a veces pareciera que no sirve de nada una palabra, pero una palabra lo puede cambiar todo, ¿no? Puede hacer reflexionar a alguien en un momento muy crucial, puede levantar el ánimo de alguien que está ya decaído, y la poesía también nos abre esa posibilidad de volver a humanizarnos a nosotros mismos, de mirarnos de otra manera y de no dejar de cuestionarnos y cuestionar la realidad en la que vivimos. Entonces, sí, sí tiene una función y una finalidad muy puntuales la poesía, ¿no? Es algo que, como la música llega todavía más directo, pero la poesía, cuando la escuchas, logra tocar esas fibras y esas almas que viven en nosotros, ¿no? Que a lo mejor no tenemos la certeza de si tenemos alma o no tenemos alma, pero yo quiero creer que sí. Entonces, desde ese punto, algo nos mueve en nuestro interior, desde que nos toca en el corazón o las entrañas y puedes sentir el dolor de alguien a través del poema, puedes sentir su enamoramiento, puedes sentir la pasión desbordada, puedes sentir el dolor ante la pérdida. Y por eso me gustaría que me permitieras leer uno de tus poemas que se intitula Trabajo Buscando, que aparece en la revista de la universidad. Ok, ¿Sí? sí, Ok. adelante, muchas gracias. No, gracias a ti. Trabajo buscando. Escrito por Edwin Guillermo Pérez Flores. Como el martillo, impetuoso y preciso, que halla el clavo temblando en la pared, el trabajo encontró niño a mi padre, pegándole hasta hundirlo entre los pasillos de la central de abasto, en donde, cargando cajas de mango, manojos de cilantro y pencas de plátano, cambió los juegos, la escuela y los sueños por el pan en la mesa antes vacía. Como el ratero, robado el dinero, que huye del policía asesinando, el trabajo, cansado de alzar de tierra árida pútridos futuros sin hoy, se fue con la salud, el hogar y el temor de mi papá, quien lo buscó en enseñar aún sin paga, a leer discriminación y escribir basta, en triplicar la quincena en un billar de mesa, en vigilar las calles o en madurar jitomates, e incluso en amar a quien sería mi madre, cuyas manos a sus labios acercaron sus lunares, y ágape barato a los platos quebrados de la merced. Como el cazador rapaz en cuya trampa cae el lobo sitiado por los balazos que lo arrancan de su manada. El trabajo disparaba desde el neoliberalismo balas de deudas, desempleo y delincuencia que acorralaron a mi padre en el desierto de Sonora, en que se arrastró guiado por el dólar, herido de sol, perdido sin coyote, perseguido por la migra, acechado por los opilotes, hasta ser encerrado en la jaula del sueño americano, cuyas máquinas de esclavitud, consumismo y soledad extirparon de mi padre sus recursos corporales, sin los cuales, inservible, las cadenas del ICE tiraron su cuerpo agotado en un México ahogado en sangre, en que la pobreza y la enfermedad saciaron su hambre. Qué bellísimo poema, Edwin. O sea, es que es precioso y admiro mucho tu talento y te agradezco de verdad que me hayas permitido leer este poema. ¿Por qué? Porque nos muestras parte de la Ciudad de México y esos lugares que no siempre se abordan desde la poesía y que es importante que se visibilice también esa otra realidad de personas que son de la clase trabajadora, que están luchando día con día y a veces las oportunidades parecen no presentárseles y todo parece inducirles hacia situaciones muy, muy difíciles, muy, muy feas, ¿no? Y que tú a través de tu poesía le haces un homenaje a esas personas en la figura de ese padre que dibujas y que también se va mostrando vivo a través de esas palabras. Entonces yo eso
lo festejo y lo celebro muchísimo que seas un poeta comprometido en ese sentido. Entonces, ahora paso a la siguiente pregunta. La poesía debe de tener un compromiso con lo social, con lo político, debe de quedarse meramente en lo estético, en lo literario, en lo poético. Tiene estas dos funciones, tú cómo lo percibes y también de qué manera la realidad se sigue viendo representada en la poesía que escribes. Pues primero muchas gracias por leer ese poema, Ana, porque ese poema está inconcluso, porque precisamente me pedían una extensión nada más, ¿no? Y ya no pude escribir lo que faltaba. Pero ahora, por ejemplo, que ya murió mi papá, escribí otro poema. O sea, no sé, por cosas del destino, ese poema en ese momento yo no lo pude terminar. Hasta ahora que murió. La- Pero bueno, en ese sentido también de que si debe ser todo, hay críticos que dicen que todo poema al final de cuentas tiene una postura política. O sea, por más que se diga que bueno, que es hermético, que habla de los temas pues más comunes de la poesía y trascendentales como es la muerte o la vida, el sueño. Esas cosas, al final de cuentas, también tienen una postura política, porque, por ejemplo, con los contemporáneos, ellos de alguna manera no quisieron hablar de la realidad como lo hacían los estridentistas, ¿no? Porque ellos sí querían, o sea, no querían crear una identidad falsa de lo que es México o el mexicano, y por eso que se alejaron de eso y prefirieron hablar de esos temas tan como grandes o sublimes de la poesía, pero al final de cuentas tenían una postura política. Entonces yo creo que, y ahora volviendo otra vez como un poco a la historia de la poesía en México, la espiga amotinada lo que hizo fue precisamente como encontrar un equilibrio entre lo estético y lo formal. En este caso, con el libro homónimo que se llama La espiga amotinada, ellos, si bien sí tenían una como intención verdaderamente política a partir de la lectura de Marx, por ejemplo, pero también tuvieron como esta cosa estética de, por ejemplo, integrar el testimonio o integrar referencias bíblicas o incluso esta cosa del apóstrofe lírico de que siempre uno tenía que hablarle o sea, eran poemas que siempre le hablaban a una persona, que era el lector, para de alguna manera poder instruirlo. Entonces yo pienso que sí, sí se puede y sí necesariamente un poeta siempre tiene que hablar de su realidad, pero debe de hacerlo equilibrando eso, o sea, como lo ético, tener su compromiso político o su compromiso con algo, con alguna causa, pero siempre cuidando lo estético, que eso es lo que hizo Oliva con lo que te comentaba hace rato, con, por ejemplo, hacer una descripción con las meninas y hizo todos otros juegos más, otras cosas, otros recursos poéticos como la puesta en abismo o incluso la poesía visual, pero siempre como tirando a eso, ¿no? De cuál es la realidad en la que vivo, porque Ujú. es muy fácil caer en el panfleto, en ese tipo de cosas. Sí, Y en realidad, con cualquier cosa uno puede hablar del amor, pero se puede uno volver, se puede hacer un poema muy cursi, pero también hay maneras de hacerlo. claro. Sí, sí, sí. Ahora vamos a pasar a otro de tus poemas, pero ahora sí leído nuevamente por ti. El tiempo se nos va volando, entonces ya una pregunta más y concluimos con otro de tus poemas y tus redes sociales. ¿Te parece bien? Ok, sí. Bien, pues este poema se llama Un lugar para las pérdidas y viene precisamente todavía, aquí todavía tenía la idea de que la poesía venía de la poesía y este poema viene a partir de la lectura de Trilce y aquí también pongo un antes y un después porque yo era como muy
de hablar de, o sea, eso, de hablar de temas como muy, muy sublimes y de una manera con un lenguaje muy hermético y aquí en cambio conocí otro tipo de lenguaje más coloquial. Entonces, bueno, y también aprendí otra cosa, que yo nunca terminaba mis poemas porque tenía de alguna manera muchas cosas que decir. Entonces ahí lo que aprendí es a seccionar mis poemas. Y entonces ya hacía pequeños fragmentos y día con día los iba terminando, ¿no? Y entonces en una semana terminaba un fragmento, en otra semana terminaba el otro. Y así me iba y hasta que lograba terminar un poema. Entonces ese sistema de fraccionar me sirvió bastante. Y bueno, esta es la parte 3 de este poema que se llama Un lugar para las pérdidas. Y dice, como un niño, el viento toca mi ventana, decidido, y le pide permiso a la tristeza para jugar con mi poesía en la banqueta. Pero ella sabe que le faltan piernas y destrucción, que el toque enloquecedor de la realidad la alejaría de la seguridad del olvido. La tristeza ata la mirada de mi poesía a la duda y fractura aquel vidrio con el aullido de un sol degollado. Como bólidos a la tierra, entran a mi cuarto la burbuja de una cerveza, un orgasmo fingido, el cabello de un desaparecido, la curiosidad de un gato, la voz de la vecina donde se asila un te amo, igualando su desengaño, persuadidas de otro camino, aquellas gemelas viajan en el infinito del movimiento, dejándome solo y ligero, con esta lluvia que me lava y me alegra y me hace gracia suave. Muchas Y gracias por habernos compartido este poema. Coméntanos, por favor. sí, y también aquí aprendí una cosa que aquí en este punto ya estaba haciendo lo de mi tesis y mi tesis habla sobre la metapoesía, que son poemas que habla, bueno, donde se reflexiona qué es la poesía, ¿no? Entonces ahí también ya cosas que estaba investigando las estaba metiendo en mi poema. Pues por eso hablo de la poesía, o sea, lo pongo como un personaje, pero también aquí como que digo, ya de aquí en adelante, ¿qué es la poesía? O sea, que no solamente se puede encontrar en los libros, sino en la calle, en cada una de las cosas ordinarias que hay afuera. Y Y justo bueno, esa es la siguiente pregunta que te iba a hacer, Edwin. No te me adelantes. ¿Cómo entender el fenómeno de la metaliteratura en la poesía mexicana contemporánea? eh, pues primero es la metaliteratura o la metapoesía es una constante en la literatura universal. Yo cuando anduve investigando la encontré desde los tiempos prehispánicos, en Asia, en China, todos los poetas de alguna manera siempre han tenido un poema donde tienen una postura de también qué es la poesía o qué es la poesía para ellas o qué es el proceso creativo. Entonces, realmente no tiene nada de especial. Ahora bien, cuando sí tiene una importancia es cuando, por ejemplo, te hablaba del 68, ¿no? O de esa época donde de una intensidad, bueno, de una violencia que generaba muertes muy cañonas, ¿no? Ujú. Entonces ahí la poesía, la metapoesía ahí sí tiene un sentido. Esto yo lo encontré a partir de estudiar la poesía contemporánea española, que precisamente después de la guerra civil, pues también tuvieron muchas estas cosas de represión o sea, como que sí reflexionaron mucho, ¿no? Sobre qué es la poesía y qué era el poeta en esos tiempos. Y entonces se me hace increíble que se pudiera como de alguna manera establecer un paralelismo entre la poesía escrita después de la segunda mitad del siglo XX en México y en España. Y lo que pasaba en España es que ya había un teórico, ya se había armado todo un aparato teórico para poder estudiarlo allá, pero en México no. Entonces yo lo que hice fue precisamente agarrar ese aparato teórico, que es una cosa que no se debe de hacer, pero aclimatarlo a lo que pasaba en México. Entonces, ya a partir
de observar las constantes, ¿no? De diferentes poemas, porque realmente muchos, por ejemplo, Eduardo Lizalde, Jorge Emilio Pacheco, que son de la misma época de Estado de, bueno, de Óscar Oliva, también escribieron sobre ese tema. Y justamente durante la masacre del 68, el halconazo, entonces, eh, sí, es una, solamente ahí es como que siento que tiene sentido la metapoesía. Cuando hay momentos de una violencia exacerbada que, que hace que el poeta se pregunte qué es lo que está haciendo, cuál es su papel como Ujú. poeta en esa sociedad, qué es lo que está escribiendo y cómo lo está escribiendo, y finalmente para quién lo escribe. O sea, como que Sí. ese sistema comunicativo lo rodea, ¿no? O sea, la, le tira esas preguntas. Ujú. Y lo importante quizá no es la respuesta, porque pues está muy cañón eh, intentar responder para qué puede servir la poesía, porque realmente ahí hubo una, o sea, históricamente durante, por ejemplo, en los 60 se creía mucho en esto de la revolución, ¿no? Pues, estaba la esperanza de que la revolución era posible y de que podía haber un cambio de verdad. Y en ese sentido, una manera de hacer el cambio era a través de la poesía. Y escribían y decían, ¿no? Pues sí se puede a partir de las letras. Pero al final de cuentas se dieron cuenta, hasta al final de cuentas eso no fue posible. Y hubo una Sí. desazón pues tremenda. Porque entonces realmente la poesía, la literatura no tienen una incidencia inmediata para lo que estaba pasando en ese momento. No es como que sirvieran para, no, como chaleco antibalas o no sé, para detener, por ejemplo, a Díaz Ordaz, pero se quedó una desazón muy cañona y una desconfianza tremenda sobre la literatura. Ujú. Entonces, yo creo que eso es lo que caracteriza a la metapoesía y la metaliteratura en México. Y en la La época. duda. Ujú. Ujú. Ahora, compártenos tus redes sociales, por favor, Edwin, y un fragmento de uno de tus poemas. Ok, bueno, pues yo principalmente estoy en este Instagram que se llama, es guión bajo, el mundo es ancho y ajeno. Y el último poema que quiero leer es un fragmento precisamente de un poema que le escribí a mi papá, ahora después de que murió. Es un poco largo, no sé si haya problema en eso. Pues mientras Instagram no nos corte, tú léelo. Ok. Bueno, dice, empieza con un epígrafe de Jorge Luis, de un libro, de un cuento de Jorge Luis Borges. Dice, como todos los hombres de la biblioteca, he peregrinado en busca de un libro. Leo mientras me baño, de los papeles mojados oscurre un milán, leo mientras me baño, de los papeles mojados se escurre un migrante centroamericano, no sirve. Entre ambulancias, el cáncer del vecino, lee en mi oído el latido del mayor Sabines, nada me dice. Ante la baranda de un pozo, analizo si la caída desintegrará mi cuerpo con el viento o si en el suelo mis restos formarán cada sílaba del libro perdido, el único que recordará en mi garganta su nombre. Las manos de los niños son temibles dioses, apresan dos grillos, los degüellan, sus cabezas son zapatos para cada cadáver, cuyas convulsiones escriben dos frases inútiles. Por eso quiere incendiar la biblioteca, papá, hasta leer en la brillante ceniza de su destrucción lo que ya no podré escuchar de tu voz. El cansancio me arrastra hasta tu retrato, que abandoné en cualquier rincón sucio de la casa. Igual que ayer olvidé tu enfermedad en el orgullo. Relajo los músculos del corazón para hablar, mas ahí solo puedo mirar cómo el sol de Sonora pisotea el tuyo hasta sorber de él tu alma. El mar tras tu espalda es menos desierto que llamas. La pintura se derrite, se derrama por la sala como fuego por el bosque. Me vuelvo siervo.
Mi pelaje se calcina entre recuerdos mientras huyo. La culpa me detiene haciendo con tu risa un muro. El incendio entra en mi pecho como la semilla en la tierra, y ardientes ramas rasgan mi carne. Y te alejo de nuevo el vaso de agua que apagara tu sufrimiento para salvarme. Mas las llamas de tu retrato no conservan golpes ni órdenes, sino tu sonrisa inmensa, donde cabe mi fragilidad, el perdón y mis poemas. Papá, no hallaré la clasificación ni el inicio de ese libro, pero tu sonrisa parecida a una luna menguante en la noche me platica como antes que era sobre alguien que había sido infeliz y decidió hacerse un hombre mejor, un hombre más feliz. Y con esto termino. Bellísimo, bellísimo, bellísimo. Tienes mucho talento, Edwin. Te deseamos muchísima suerte, mucho éxito en todo lo que emprendas. Y bueno, que te vaya súper, súper bien en la maestría, que también ya estás por iniciar, que sigas descubriendo y redescubriendo tu voz poética y sobre todo que conserves esa sencillez y esa humildad, aún con todo el talento que posees. Muchas gracias a quienes vieron este video en vivo, a quienes lo ven en diferido también, por su atención, por su tiempo. Disfruten de la poesía. Aquí tienen un ejemplo de un extraordinario poeta que logra captar toda la realidad y el dolor y llegar a nuestro ser para colmarnos de poesía, ¿no? Entonces, pues muy agradecidos y en cuanto esté subido a YouTube, te paso el link. Pues muchísimas gracias, Ana. De verdad que estos espacios, jamás pensé que yo pudiera estar en algo así. Y te agradezco No. mucho que todo el tiempo que dedicaste para escucharme, para leer lo que he escrito, no sabes cómo, o sea, cómo me siento por eso. Y pues muchas gracias y esperamos seguir. Claro que sí. Muchísimas gracias a ti. Y aquí tienes tu casa virtual Letras a Contraluz. Hasta la Nos vemos. próxima. Hasta luego.